Hola, bienvenidos, les habla el profe Ricardo y la clase área total y volumen de una pirámide. El objetivo es aplicar la fórmula de área y volumen de pirámides en diferentes contextos. Recordemos lo que es un cuerpo geométrico. Los cuerpos geométricos pueden ser cuerpos poliedros o cuerpos redondos. Los poliedros que corresponden a todas sus caras son planas. Los poliedros también se pueden clasificar en poliedros regulares, es decir que todas sus caras son iguales, como el cubo o el octaedro, o también se pueden clasificar en poliedros irregulares, es decir que al menos tienen una cara distinta, como la pirámide, o los paralelepípedos. Además tenemos los cuerpos redondos, que al menos tienen una cara curva, como el cilindro, el cono y la esfera. Definamos ahora la pirámide. Una pirámide es un poliedro cuya superficie está formada por una base que es un polígono cualquiera y caras laterales triangulares. Elementos de una pirámide. Tenemos el vértice, que es el punto de unión de todas las caras, la cara lateral, formada por un triángulo, la arista, que es el lado del triángulo, la altura, es la distancia del centro de la base al vértice de la pirámide, y la base, que es el polígono donde se apoya la pirámide. Clasificación de las pirámides. Pirámides regulares. Su base es un polígono regular y todas las caras laterales son iguales. Pirámide triangular. La base es un triángulo equilátero. Pirámide cuadrangular. Su base es un cuadrado. Pirámide pentagonal. Su base es un pentágono con todos sus lados iguales. Pirámide hexagonal, donde todas sus caras son iguales. Pirámides irregulares. Su base es un polígono irregular y al menos una cara es distinta. Tenemos una pirámide de base un trapecio, pirámide cuya base es un rectángulo. Tenemos entonces pirámides regulares, donde la base es un polígono regular, y las pirámides irregulares, donde tenemos figuras en la base que tienen al menos un lado distinto. Definamos apotema. El apotema corresponde a la altura de la cara triangular de una pirámide regular. El apotema solamente se encuentra en pirámides regulares. Veamos aquí entonces en esta pirámide, vamos a trazar la altura de la cara triangular. Esta altura forma 90 grados con la base del triángulo. A esta línea entonces le vamos a llamar apotema, que es la altura de la cara triangular. Pero el apotema y la altura de la pirámide están relacionadas mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo que se forma entre el apotema, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, la altura de la pirámide, que sería el cateto de este triángulo rectángulo, y la distancia entre el centro de la pirámide y el lado del triángulo sería el segundo cateto. Entonces, aplicando Pitágoras en este triángulo, tendríamos el apotema, la altura y un cateto. Tendríamos entonces que el apotema al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa, sería igual a el cateto que hemos llamado al cuadrado más la altura de la pirámide al cuadrado. Y tenemos la relación entre el apotema, la altura de la pirámide y la distancia desde el centro de la pirámide al lado de la cara triangular. Área total de una pirámide regular. El área de una pirámide se calcula mediante la suma del área de la base
y el área de los triángulos de las caras laterales. Veamos la red de pirámides, es decir, cuáles son los polígonos que conforman esta pirámide. Tenemos el área de la base, que sería un polígono regular, y el área lateral, que corresponderían a triángulos isósceles. Veamos el área lateral. El área lateral está conformada por un triángulo isósceles, cuya base sería el lado de la base de la pirámide, y la altura se correspondería al apotema, que corresponde a la altura de la cara triangular. Como tenemos un triángulo, el área del triángulo será la base A por el apotema dividido 2. Como las cuatro caras laterales son iguales y triangulares, tendremos que el área total será igual al área de la base más 4 veces el área lateral. Y tenemos entonces la fórmula para calcular el área total de una pirámide regular. Veamos el siguiente ejemplo. Calcula el área total de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista y 12 centímetros de altura. Primero vamos a calcular el área de la base, que corresponde a un cuadrado de lado 10 centímetros. El área de la base corresponderá entonces a calcular el área de este cuadrado de 10 por 10, por lo tanto el área del cuadrado será 100 centímetros cuadrados. A continuación vamos a calcular el área lateral. Tenemos un triángulo isósceles de lado 10 centímetros. La altura corresponde al apotema de la cara triangular. Como es la altura, divide en dos segmentos iguales a la base del triángulo, es decir, 5 centímetros cada uno, pero no tenemos el apotema, por lo tanto vamos a tener que calcular el apotema aplicando el teorema de Pitágoras. El apotema correspondería en el triángulo rectángulo, la hipotenusa. Tendríamos que la distancia de la altura al lado del triángulo son 5 centímetros y la altura de la pirámide, que son 12 centímetros, corresponderían al otro cateto. Tendríamos entonces, al calcular el apotema al cuadrado sería igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado son 144, 5 al cuadrado son 25, 144 más 25, 169. Despejamos el apotema que está al cuadrado aplicando raíz cuadrada. Nos queda que el apotema es igual a la raíz cuadrada de 169. Por lo tanto, el apotema es igual a 13 centímetros. Ya tenemos entonces el apotema, que correspondería a la altura del triángulo isósceles que conforma la pirámide. Entonces, el área de una cara lateral de la pirámide, que es un triángulo isósceles, sería base, que correspondería a 10, por la altura, que es el apotema, 13 dividido 2. 10 por 13 son 130, 130 dividido 2, 65. Una cara tendría una superficie de 65 centímetros cuadrados. Como tiene la pirámide 4 caras triangulares e iguales, el área lateral será 4 veces 65. Por lo tanto, tendríamos 260 centímetros cuadrados de área lateral. Entonces, el área total corresponderá al área de la base, que eran 100 centímetros cuadrados, más 4 veces el área lateral. El área lateral de una cara era 65, pero tiene 4 caras iguales. 4 por 65 nos dio 260 centímetros cuadrados. La suma de estas dos áreas nos da un área total entonces de 300 centímetros cuadrados. Veamos el volumen de una pirámide regular. El volumen de una pirámide regular corresponde a 1/3 del área de la base por su altura. Entonces, el volumen de una pirámide corresponde al área de la base por la altura dividido 3.
Veamos la siguiente demostración para definir por qué el volumen de una pirámide es área de la base por la altura dividido 3. Vamos a tomar un prisma cuya capacidad es de 600 ml. Sabemos que el volumen de este prisma es área de la base por la altura. Si llenamos de agua un prisma de 600 ml y colocamos una pirámide de igual base que el prisma, el agua se rebalsará. Todo el agua que se rebalse corresponderá al volumen de la pirámide. Entonces llenamos este prisma de una capacidad de 600 ml con agua, colocamos dentro de este prisma una pirámide de igual base al prisma, por lo tanto se va a vaciar un resto de agua. Esta agua que se va a rebalsar va a corresponder al volumen de la pirámide. Si vemos acá el prisma, se ha vaciado, hemos sacado ahora la pirámide, se ha vaciado la capacidad de agua del prisma, llegando a 400 ml. Es decir, que se rebalsaron 200 ml. Los 200 ml van a corresponder a un tercio de la capacidad total del prisma. Por lo tanto, el volumen de un prisma, que era área de la base por la altura, para el volumen de la pirámide corresponderá a la misma fórmula pero dividido 3, porque vemos acá que el volumen de la pirámide corresponde a un tercio del volumen del prisma. Por lo tanto, hemos demostrado que el volumen de una pirámide es igual al área de la base por la altura dividido 3. Veamos el ejemplo. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista y 12 centímetros de altura. La fórmula entonces es área de la base por la altura dividido 3. El área de la base ya la habíamos calculado porque es un cuadrado de 10 por 10, es decir 100 en el problema anterior. La altura de la pirámide es 12, así que nos queda 100 multiplicado por 12 dividido 3. El 3 con el 12 se pueden simplificar por 3, nos quedaría entonces que el volumen es igual a 100 multiplicado por 4, por lo tanto el volumen corresponde a 400 centímetros cúbicos. Vemos el siguiente problema. ¿Cuál es el volumen de una pirámide de base pentagonal y área basal 18 centímetros cuadrados y altura 10 centímetros? Tenemos la fórmula que es el área de la base por la altura dividido 3. El enunciado nos dice que el área de la base son 18 centímetros cuadrados y que la altura de esta pirámide corresponde a 10 centímetros. El volumen entonces sería 18 por 10 dividido 3. 18 por 10 son 180, 180 dividido 3, 60. Por lo tanto, el volumen de esta pirámide corresponde a 60 centímetros cúbicos. Veamos el problema número 2. Dice, una carpa de lona se va a construir en forma de pirámide, con base cuadrada. Un poste de 2,5 metros formará el soporte del centro, como se ilustra en la figura. La longitud de un costado de la base es de 4 metros. ¿Qué cantidad total de lona se necesita para construir la carpa? Para solucionar este problema tenemos que calcular el área total de la pirámide que forma una carpa en forma de pirámide. Entonces vamos a mirar esta carpa como una pirámide donde queremos calcular el área total. Para calcular el área total tenemos que calcular el área de la base y el área de la cara lateral. El área lateral corresponde a un triángulo, entonces necesitamos conocer el apotema, que corresponde a la altura de la cara lateral, que es un triángulo. Por la información del enunciado, el apotema no lo tenemos, por lo tanto tendríamos el triángulo rectángulo que se forma con la altura
y la distancia del centro de la pirámide a un extremo de ella, tendríamos 2,5 metros, 1,5 metros de distancia desde el centro de la pirámide a un extremo de ella, y el apotema, que correspondería a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Calculamos el apotema entonces aplicando Pitágoras. Tendríamos que el apotema al cuadrado será igual a 2,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Nos quedaría que 2,5 al cuadrado es 625, 1,5 al cuadrado son 2,25. Sumamos estas cantidades y nos da 8,5. Como tenemos que despejar el apotema, que está al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada. Apotema nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 8,5. La raíz de 8,5 corresponde a 2,9. Tenemos entonces que el apotema de la cara lateral triangular es equivalente a 2,9. Calculamos el área total ahora entonces, que sería el área de la base más 4 veces el área lateral. La base es un cuadrado de 3 metros de arista, así que sería el área de la base 3 por 3, 9. La cara lateral tiene medidas 3 de base y 2,9 de altura. 2,9 recuerden que es el apotema, así que sería el área lateral, sería la base 3 por la altura 2,9 dividido por 2. 3 por 2,9 sería igual a 8,7 dividido 2. 8,7 dividido 2 es 4,35. Pero esta cara lateral se repite 4 veces, por lo tanto el área total será igual a 9, que es el área de la base, más 4 veces la cara lateral. 4 veces la cara lateral sería 4 por 4,35, eso sería igual a 17,4, más los 9 metros de área de la base, nos daría entonces 26,4 metros cuadrados. Por lo tanto, se necesitan 26,4 metros cuadrados de lona para poder construir esta carpa. Eso entonces con respecto a la clase de área total y volumen de una pirámide.